a todos y muy buenos días a todas. Vamos a comenzar la rueda de prensa de quizás el procedimiento de política educativa que más impacto tiene en la sociedad. Sin duda estamos ante uno de los momentos clave para el curso que viene, para el curso 2021-2022, y por eso es necesario informar, que la sociedad conozca todos los datos y explicar también cuál será el procedimiento. Me estoy refiriendo al procedimiento general de admisión del alumnado fundamentalmente del primer curso del segundo ciclo de educación infantil, del alumnado de 3 años. No sé, ¿se oye un poco alto? ¿O hay un...? ¿Si os parece? Sí. Si podéis interrumpir y empezamos de nuevo, si fuera necesario. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Cuando me digáis. Bueno, pues muy buenos días de nuevo y disculpad los posibles problemas. Les decía que vamos a comenzar la rueda de prensa de uno de los momentos clave del sistema educativo y que coincide con la escolarización o como normativamente se llama el proceso general de admisión, fundamentalmente del alumnado de 3 años, pero que evidentemente también afecta al primer ciclo de educación infantil, es decir, a alumnos de 0 a 3 años, y que tiene también un impacto en las enseñanzas medias porque afecta al alumnado que va a cursar primero de ESO el curso que viene en los institutos de educación secundaria obligatoria. El plazo para la solicitud de centro educativo para todos los alumnos de todas las etapas a las que acabo de hacer referencia comienza hoy y el 12 de abril y llegará hasta el 23 de abril, con una salvedad en la ciudad de Cáceres. Y es que en la ciudad de Cáceres, por ser festivo el 23 de abril, el proceso general de admisión para el alumnado de 3 años llegará hasta el 26 de abril. Desde hoy, desde el 12 de abril al 23 de abril, las familias podrán dirigirse tanto a los centros educativos como a la oficina de escolarización de las principales ciudades de la región para cursar su solicitud y para elegir centro educativo para sus hijos de 3 años y también para los hijos e hijas de los alumnos que cursarán primero de ESO el curso que viene. Es importante que conozcan ustedes también que hoy se abre el plazo para la matriculación o para la admisión de los alumnos de 0 a 3 años. Actualmente, la Consejería de Educación y Empleo cuenta con 40 escuelas infantiles de gestión autonómica y para el curso que viene contará también con la extensión del programa experimental Aula 2. Como ustedes conocen, el Aula 2 es un programa experimental donde el curso que viene estaremos en el 4º curso, donde existen aulas en colegios públicos de educación infantil y primaria para alumnos de 2 años. Hasta el momento existen 10 aulas. El curso que viene, de momento, serán 2 aulas más en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de la barriada o del barrio de Cerro Gordo de la ciudad de Badajoz y en total 216 alumnos podrán participar en este programa experimental Aula 2. Sí que tengo que adelantarles al respecto que dentro de la apuesta del Gobierno de la Junta de Extremadura y dentro de la apuesta también de la nueva Ley Orgánica de modificación de la LOE, de la LOMLOE, la Consejería de Educación y Empleo está estudiando
la posibilidad de ampliar el programa experimental Aula 2 y, por tanto, a otros centros educativos para el curso siguiente. Y, por tanto, en este momento estamos analizando qué centros educativos serían susceptibles y qué localidades serían susceptibles de poder contar con este programa Aula 2, más allá de las 12 aulas que ya hemos anunciado a través de una resolución de la consejera de Educación y Empleo para el curso que viene. Les emplazo para darles más detalles de la apuesta por el primer ciclo de educación infantil. Les emplazo a dentro de unas semanas, de forma breve, les podremos informar de cuál será la línea de este Gobierno y de cuál será la apuesta por el primer ciclo de educación infantil. Además, del 12 al 23 de abril, el plazo para que las familias formulen sus solicitudes, es importante que las familias, que la ciudadanía conozca otras fechas que se deben tener en cuenta del proceso general de admisión. La primera fecha es el 14 de mayo. En esta fecha se publicará la relación provisional de puntuaciones y, por tanto, la adjudicación al centro en función del orden de prioridad que eligieron las familias. Y luego hay 3 fechas más que es importante que se tengan en cuenta. Del 17 al 19 de mayo, las familias podrán interponer reclamaciones siempre y cuando estas reclamaciones no conlleven que se tengan que revisar los expedientes de otras familias. Esto sucede del 17 al 19 de mayo. Del 25 al 27 de mayo es el plazo para que las familias puedan revisar los expedientes cuando haya familias que requieran ver el expediente de otras familias a la hora de hacer sus reclamaciones. Y el 18 de junio es la fecha en la que se publicarán las listas definitivas. Las 2 primeras semanas de julio es cuando se produce la matriculación y, como novedad para el curso escolar próximo, hasta tercero de ESO, la matrícula en todos los centros educativos podrá hacerse a través de la plataforma de comunicación Rayuela, también de forma telemática. A pesar de que les he dado no solamente la fecha del proceso general de admisión, sino algunos plazos para que las familias puedan reclamar ante la disconformidad, sí que tengo que anunciarles que por la trayectoria de los últimos años son mínima y meramente testimonial las reclamaciones que hacen las familias en el proceso general de admisión. Y les voy a decir por qué. Porque, excepto en las 4 principales ciudades de la región, Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, donde en algunas ocasiones las familias obtienen el primer destino en un 85 o 90%, en el resto de las ciudades y de los pueblos de Extremadura, el 95, 98 y hasta el 100% obtiene plaza en la primera elección de las familias. Esto implica, por tanto, que evidentemente estamos ante un proceso administrativo que, como tal, debe ser riguroso, transparente y objetivo, y implica que se tengan que contemplar distintos plazos para las posibles reclamaciones, pero que hasta ahora y por la trayectoria de otros años, pues las reclamaciones sean meramente testimoniales y se den en casos muy puntuales. Si nos centramos en la escolarización de los alumnos que en el curso 2021-2022 cursarán 3 años, pues la verdad que tenemos que anunciarles que los puestos escolares ofrecidos casi duplican el número de nacidos. Como ustedes saben, Extremadura también ocurre así en otras comunidades autónomas. Extremadura vive una situación en la que la natalidad sigue aumentando, la pérdida de natalidad año tras año, y también vuelve a constatarse esta situación. Eso explica que casi se duplique el número de puestos escolares con respecto al número de nacidos, y esto explica también que la configuración de las plantillas orgánicas, es decir, de la plantilla estable de los centros para los centros educativos, hayamos tenido que suprimir algunas unidades de educación infantil. Desde prensa de la Consejería de Educación y Empleo les hemos facilitado la tabla de los puestos escolares y de los nacidos y también los datos de las principales ciudades, pero en líneas generales podemos decir que para este año ofrecemos 14.994 puestos escolares
para 7.905 nacidos. Si lo comparamos con el curso pasado, me refiero ahora a los nacidos en 2018, si lo comparamos con el curso pasado ofrecimos 15.200 puestos escolares, es decir, en esta ocasión vamos a ofrecer 206 puestos escolares menos, pero claro, es que hay 8.400... El año pasado nacieron 8.000, se incorporaban a 3 años 8.470 alumnos, es decir, este año se incorporan 565 menos alumnos a 3 años que el curso pasado. La pérdida de natalidad, por tanto, es el elemento clave, el elemento que explica que se dupliquen casi los puestos escolares, porque todos los centros educativos tienen una plantilla orgánica que hay que respetar, y la pérdida de natalidad implica también que Extremadura sea la comunidad autónoma que actualmente tiene la ratio más baja por grupo. Como novedad también para el curso que viene, ya se lo ha anunciado previamente, es que en la ciudad de Badajoz habrá un nuevo colegio, estará situado en el barrio de Cerro Gordo. Es un colegio de 3 líneas, como anunció la consejera de Educación y Empleo. Vamos a ofrecer en el proceso general de admisión que comienza hoy 675 plazas para el segundo ciclo de educación infantil y para toda la primaria y 36 plazas para 2 aulas 2 y, por tanto, para el primer ciclo de educación infantil. En definitiva, estamos hablando de 711 plazas para un nuevo colegio que responde a una demanda que se lleva alargando durante casi 10 años y donde la Consejería va a hacer un esfuerzo por implementar todas las enseñanzas dada la distancia del barrio con respecto al resto de la ciudad. Como rasgo diferenciador y excepcional con respecto a los otros centros, les recuerdo que las familias pueden solicitar o pueden cumplimentar su solicitud en los centros educativos o en la oficina de escolarización, en el caso de que se trate de una de las 4 principales ciudades de la localidad. En el caso del Colegio de Cerro Gordo, como estamos ante un centro de nueva creación, las familias no pueden cursar la solicitud en el propio centro educativo y, por tanto, las familias tendrán que dirigirse a la oficina de escolarización que está situada en la sede del Centro de Profesores y Recursos de la ciudad de Badajoz. Como también les he expuesto, comienza el periodo de escolarización del primer ciclo de educación infantil para las 40 escuelas infantiles y para las, de momento, 12 aulas 2. En este sentido, es importante que conozcan que actualmente nuestras 40 escuelas infantiles tienen capacidad para 3.554 niños y niñas de 0 a 3 años. De estas plazas, 2.120 plazas pertenecen a la provincia de Badajoz y 1.434 plazas pertenecen a la provincia de Cáceres. Si tenemos en cuenta los alumnos de 0 a 2 años que ya están matriculados en estas 40 escuelas infantiles, las plazas disponibles que hay en la actualidad son 2.073 plazas. De ellas, 1.239 para la provincia de Badajoz y 834 en la provincia de Cáceres. Tal y como ocurrirá con la matriculación y tal y como ha ocurrido con la adscripción, que les explicaré a continuación, las familias podrán participar en este proceso general de admisión no solamente cursando su solicitud en el centro educativo o en la oficina de escolarización, sino también de manera telemática. Les aporto un dato. En el primer procedimiento de la escolarización en Extremadura, el proceso de adscripción para los alumnos y alumnas que pasarán de sexto de primaria a primero de ESO, un 15,2% de las familias, un 15,2% del total de las familias decidieron cursar la solicitud de manera virtual. Dentro del proceso de transformación digital, ya un 15,2% de las familias ha decidido cursar la solicitud de manera telemática. Se mantienen vigentes los 2 modelos, la solicitud de manera telemática como derecho que tiene cada ciudadano y cada ciudadana y cursar la solicitud de manera presencial con el mecanismo que hemos arbitrado.
Es importante que las familias conozcan que todos los datos, toda la normativa, incluso la posibilidad de que se pueda hacer una simulación de la puntuación o los mapas, en el caso de las ciudades que haya sectorización, todo puede consultarse, porque así lo establece la normativa, en el portal de escolarización de la Junta de Extremadura. Les recuerdo cuál es la dirección: escolarización.educarex.es. escolarización.educarex.es. Como les anuncié al principio, no solamente comienza el proceso general de admisión para el primer ciclo de educación infantil y para los alumnos que tienen 3 años y que, por tanto, se incorporan al segundo ciclo de educación infantil, sino que también estamos inmersos, después de que terminara la inscripción el pasado 9 de abril, es decir, después de que se publicaran los listados provisionales y definitivos de los alumnos que cursarán primero de ESO en los institutos el curso que viene, también está abierta el plazo de admisión general para que los alumnos y las alumnas, sus familias en este caso, que no estén de acuerdo con el centro que se les ha asignado por adscripción, puedan participar en el proceso general de admisión y puedan elegir otro de los centros de las ciudades. En este sentido, también desde el Gabinete de Prensa les facilitaremos la tabla con los principales datos de las principales ciudades, pero a diferencia de lo que ocurre con los alumnos y alumnas de 3 años que se incorporarán al primer curso del segundo ciclo de educación infantil, en este caso, este año han quedado menos vacantes disponibles. ¿Por qué han quedado menos vacantes disponibles tras el proceso de adscripción? Porque los niños y niñas que se incorporan a primero de ESO son los nacidos en 2009, donde Extremadura vivió un pico y un aumento, por tanto, de la natalidad. Aún así, en ciudades como Badajoz o en ciudades como Cáceres estamos en un 84 o un 85% de familias que han obtenido el primer destino por el que optaron, y estos datos llegan al 90, al 95 y al 98% en otras ciudades como Mérida, Almendralejo, Villanueva de la Serena o Don Benito. Para que ustedes tengan una idea de las principales ciudades, los puestos escolares ofertados en primero de ESO en Badajoz es de 1.886 puestos escolares para 1.837 alumnos, 900 puestos escolares para 808 en el caso de Mérida, 733 puestos escolares para 563 en el caso de Cáceres y finalmente 630 puestos escolares para 311 niños y niñas que van a primero de ESO en Plasencia. El pico de natalidad de nacidos que vive la región en el año 2009 y que corresponde a los niños y niñas que se incorporan a primero de ESO, ha llevado a la Consejería de Educación y Empleo a aumentar en un grupo algunos de los centros educativos de estas ciudades. Concretamente, el aumento de grupos se ha producido en Badajoz, en el IES San Fernando, se ha producido también en el Albarrega de Mérida y en el IES Sáez de Buruaga de Mérida, en el IES Extremadura de Montijo, en el Santiago Apóstol de Almendralejo, en el Javier García Tellez de Cáceres y en el IES Caurium de Coria. Es importante que las familias y el resto de la sociedad conozca que cuando hay más solicitudes que plazas en el proceso general de admisión, se crea una lista de espera que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Esto significa que si desde que se publican los listados definitivos hasta el 31 de diciembre se produjera una vacante, la Comisión de Escolarización de la zona en la que se produjera avisaría al alumno que hubiera quedado en lista de espera para que se pudiera incorporar al centro. Es importante, eso sí, que sepan que la vigencia de estas listas solamente nos lleva al 31 de diciembre, en este caso del año 2021. Y un dato más para terminar con la escolarización.
Como ustedes saben, la educación es un derecho universal. Tenemos que velar para que todos nuestros alumnos y alumnas estén perfectamente escolarizados, y existe también la posibilidad de que una familia procedente de otro lugar o por cualquier circunstancia decida matricular o decida solicitar la admisión en fuera de plazo. Esto también está recogido en el proceso de escolarización de la región, y la familia se tendrá que dirigir a la oficina de escolarización para pedir una credencial que, en el plazo de 5 días hábiles, tendrá que llevar al centro educativo que se le ha asignado en función de las plazas vacantes que queden en la ciudad. Tendrá que acudir en los 5 días hábiles siguientes al centro educativo que se le ha asignado para formular, realizar la matrícula. Como ustedes pueden comprobar, estamos en un proceso clave. Es un proceso que afecta a numerosas familias. Tenemos también novedades tanto en el primer ciclo de educación infantil como con la apertura del nuevo colegio, pero es un proceso para el que la Administración está perfectamente preparada y para el que, en una gran mayoría de los casos, las familias podrán obtener el centro elegido como primera opción. Además de informarles de la escolarización, permítanme que les dé algunos datos del proceso selectivo de las oposiciones de secundaria, de los profesores técnicos de FP, de escuelas oficiales de idioma y de conservatorio, que se celebrará en 2021, concretamente desde el 19 de junio. Ya ha terminado el plazo para que los aspirantes cursen su solicitud. Y les puedo informar de que, en total, para las 33 especialidades que son susceptibles de participar en el proceso selectivo, les puedo informar de que hemos recibido 7.748 solicitudes. No paso a desglosarle el número de solicitudes o el número de aspirantes por cada una de las especialidades, pero sí que, si tienen interés, pueden solicitarlo también en el gabinete de prensa de la Consejería. De estas 7.748 solicitudes, hay 7.575 solicitudes que corresponden al acceso 1, es decir, al turno libre, 131 solicitudes que corresponden al turno de discapacidad y 41 solicitudes que corresponden a la promoción interna. Del total de las solicitudes, 3.846 solicitudes y, por tanto, posibles aspirantes se examinarán en la provincia de Badajoz, y 3.902 aspirantes se examinarán en la provincia de Cáceres. Como ven, la diferencia entre una provincia y otra de solicitudes es prácticamente mínima, y eso va a generar que haya un reparto equilibrado en el número de aspirantes, donde además, en esta ocasión más que nunca, será muy importante mantener las medidas de seguridad y de prevención y de promoción de la salud. Simplemente queríamos informarles tanto de la escolarización, del proceso general de admisión que se inicia hoy, como de los últimos datos que tenemos del proceso selectivo de oposiciones del año 2021, y quedo a su disposición para las preguntas que consideren formular. Gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, pasamos al turno de preguntas. ¿Quién esté? Abrir el micrófono, quien vaya a preguntar. ¿Pregunto yo primero? ¿Guadalupe? ¿Eres Sí. Guadalupe? Vale, venga. Sí. Venga, hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar, se ha referido a las aulas de 2 años, para niños de 2 años, y que las próximas semanas se van a conocer si se podrán abrir en otros colegios en Extremadura. Quería saber si en ese caso abrirían ya el próximo curso o sería para futuros cursos. ¿Abrirían ya en septiembre? ¿Y de cuántas aulas se podría hablar? Gracias. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Sí, concretamente lo que he dicho es que comienza el proceso de escolarización para el primer ciclo de educación infantil, que se extiende también a las 12 aulas 2 del programa experimental, que se extiende por cuarto curso.
Y también les he comentado que en este momento la Consejería de Educación y Empleo tiene un estudio encima de la mesa en el que está analizando la viabilidad de crear más aulas 2 o lo que es lo mismo, de crear más plazas gratuitas para niños de 2 años en colegios de educación infantil y primaria para el curso próximo. Sí que les pido prudencia al respecto. Es un estudio que estamos analizando, en el que evidentemente están incluidos todas las localidades. Son muchos los factores que han de tenerse en cuenta y simplemente se lo hemos anunciado para que ustedes tengan la información de que actualmente partimos con 12 aulas, partimos también con el número de plazas vacantes que existe en nuestras 40 escuelas infantiles, pero que como compromiso de Gobierno la Consejería de Educación y Empleo está trabajando en la viabilidad de extender el programa. En todo caso, sería para el curso que viene. Siguiente pregunta, en Gracia, creo que había pedido participar, ¿no? En Gracia, de la compañía de Televisión Española. Hola, buenos días. A ver, yo quería saber, ha comentado que hay una bajada de natalidad para el curso este que comienza en Disculpa, septiembre. Gracia, Hay no menos escucho alumnos. bien. No ¿No me escucho escuchas bien? No. Pues no sé entonces, porque lo tengo todo abierto, ¿eh? Ahora mejor. ¿Ahora mejor? Sí. A ver, si yo me estoy quieta, a lo mejor. Lo que quería preguntar es si habría una reducción también de aulas de 3 años y qué número de aulas menos hay para este año al haber menos niños, evidentemente. Sí, si no he entendido mal, hacía referencia al número de aulas en función también de la natalidad. Evidentemente, por eso les he pedido prudencia. Hemos querido mostrarles, adelantarles esta información, pero uno de los factores que estamos teniendo en cuenta es precisamente la natalidad y la necesidad que cada localidad puede tener de que se universalice el primer ciclo de educación infantil, comenzando, eso sí, por los alumnos y alumnas de 2 años. En este momento estamos contemplando todas las variantes, estamos viendo también cuáles serían las necesidades de espacio y por eso les pedimos prudencia al respecto. Por supuesto, la bajada de natalidad es también uno de los factores que se están teniendo en cuenta. Si no existe una necesidad, evidentemente no se implementará el programa. ¿Eso que ahora actuales aulas de 3 años podrían reconvertirse en aulas de 2 años? ¿Y eso podría ser en septiembre de este año? Bueno, no se trata de reconvertir, se trata fundamentalmente de que la gran apuesta, ¿no? Tiene que ser que se universalice el primer ciclo de educación infantil. El segundo ciclo de educación infantil, como ustedes conocen, de 3 a 6 años, no es obligatorio en España y, sin embargo, en Extremadura superamos el 95% de escolarización. Está perfectamente demostrado que cuanto antes se produzca la escolarización, antes se detectan los problemas y mejor es el desarrollo integral de nuestro alumnado. Más que de reconvertir, se trataría de que la Escuela 03 se convirtiera en una realidad generalizada, a imagen y semejanza de cómo ocurre en el segundo ciclo de educación infantil. ¿Tomás? Guadalupe Jerez, de Canal Extremadura. Hola de nuevo. Sí, yo quería que me explicara qué criterios han seguido para eliminar esas 206 plazas, creo que ha dicho, de 3 años, ¿no? Del primer curso del segundo ciclo de infantil. He entendido que se van a eliminar 206 plazas, ¿no? Por la bajada de natalidad. ¿Afecta más a ciudades, a zonas rurales? ¿Y qué criterios han seguido? ¿Por qué se eliminan esas aulas? Entiendo que porque ha habido muy poca demanda en esas zonas, o si nos puede explicar qué criterios ha seguido o aclarar si es correcto el dato. Sí, los puestos que se ofertan, aunque el dato dado es que casi el número de puestos escolares duplica el número de nacidos, en este caso en 2018, pero evidentemente hay que buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda. No es que se haya suprimido de un colegio concreto, sino que, por ejemplo,
Si tenemos colegios, si tenemos pueblos, perdón, donde solamente hay un colegio y en ese colegio, para el curso que viene, le pongo un ejemplo, se incorporan 13 niños, pues ya no es obligatorio ofertar 25 plazas. Se ofertan las 25 plazas, pero ya no es estrictamente necesario. Ocurre también en colegios, estos datos es el resultado de un análisis y de la negociación con las organizaciones sindicales de la plantilla orgánica. Si tenemos una localidad en la que hay 3 colegios y solamente hay 35 nacidos que se tienen que repartir entre los 3 colegios, evidentemente, si uno de estos colegios tenía 2 grupos, pues de 2 grupos pasará a un grupo y lo que se tiene en cuenta fundamentalmente es la demanda la tendencia en la demanda que estos colegios han tenido, la natalidad que existe en la zona y otras características o singularidades que pudieran ser propios del pueblo o de la localidad. Pero cuando hablamos de que se ofrecen menos puestos escolares, aunque la oferta es más que generosa para el número de nacidos, nos referimos a que previamente se han producido ajustes en las plantillas orgánicas, es decir, en la plantilla de los centros que comienza a determinar el número de grupos para que la oferta educativa de las localidades, de los pueblos y las ciudades, se ajuste a la demanda, siendo, como están ustedes comprobando, mucho más generosa de lo que en un principio la Administración estaría obligado a ofrecer, ¿no? Pero, por resumir, que quizás sea una cuestión muy técnica, se tiene en cuenta la natalidad de la zona y se tiene en cuenta también el devenir en la oferta educativa de localidades donde hay, sobre todo, más de un centro y donde, por el paso de los cursos, no se cubren todos los grupos que en un principio fueron ofertados. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, pues terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias.